Básicamente quería hacer un vídeo hablando un poco sobre mi proceso al hacer juegos, mientras os pongo aquí un speed paint de las ilustraciones que le he metido al juego. Básicamente este juego nace de mi deseo de hacer un juego en RPG Maker y aprovechando una oferta que hubo en Steam, pues me compré el RPG Maker 2003 y pues me hacía bastante ilusión porque yo me he criado con juegos de RPG Maker y muchos de los que me gustan están hechos en el de 2003. O sea, Yumeniki, Off, Eve es del 2000 pero es parecido. Y recientemente también me he jugado el Space Funeral, que también es del 2003 y es muy bueno. Entonces principalmente elegí el 2003 por el factor nostalgia y porque probé el MV hace tiempo, lo estuve toqueteando un poco sin tutoriales ni nada, entonces no lo entendía. Pero con el 2003 quería esforzarme, o sea, dije, pase lo que pase, aunque al final salga un churro, me voy a poner y voy a hacer algo. Entonces al principio me costó pillar el programa, pero me ayudaron mucho unos tutoriales de un usuario de YouTube que se llama NinjaConnor89, que daba unas explicaciones para principiantes, o sea, para mí. Entonces, como tenía un episodio para explicar cada mecánica del programa, al final pues lo acabé pillando fácil. También pues de foros antiguos que encontré, cualquier duda que tenía pues me la podía resolver a partir de comentarios de gente de hace 8 o 9 años. La verdad es que me daba coraje que hubiera más tutoriales del MV que del 2003, porque es que todos esos foros antiguos y todo es historia, pero se va perdiendo con el tiempo. Pues mis objetivos principales eran practicar con los assets que te vienen por defecto en el programa y intentar crear un juego que tuviera una historia coherente. Y al principio pues me frustré porque claro, cuando uno está aprendiendo tiene una idea muy clara de lo que quiere, pero no sabe cómo ejecutarlo. Y tampoco ayudaba que los facets pues, que te vienen por defecto, que no son los que he usado al final, como que no se adaptaban a la estética de lo que yo quería hacer. Pero entonces encontré la página de un artista que se llama Cameo, que por lo visto hizo facets de todos los personajes que te vienen por defecto. La verdad es que sentí que había encontrado una mina de oro, porque es que eran perfectos para la vibra que yo quería. Y entonces a partir de ahí pues me sentí pues muy motivado a seguir. Entonces he estado desarrollando BreadQuest durante 3 años, no seguidos porque tengo otras cosas en mi vida y tal, sería increíble, pero ha sido un proceso en el que he aprendido pues bastante. De leer tutoriales y eso ya me había hecho la idea del límite que hay en el RPG Maker 2003, del tamaño de los sprites y del límite de bits y todo eso, pero la verdad es que no supuso un problema, porque es que me recomendaron Paint.net, que es un programa perfecto para eso. En general creo que lo que menos me ha costado ha sido la parte de los diálogos, porque es que estoy acostumbrado a escribir diálogos y tal en mis tiempos libres y no me cuesta mucho improvisar una historia, sobre todo si es absurda. Pero a la hora de establecer el gameplay, el mapping y tal, pues me faltaba mucha práctica y quiero hacer más juegos después de este, y el siguiente que haga quiero que tenga un mínimo de diálogo y que sea de exploración o de puzzle, ya veré, pero que quiero practicar esa parte. También me gustaría meterle mis propios sprites, porque es que en verdad es muy simple, o sea, creo que es incluso mejor, porque es que cuando hay tantos límites la creatividad como que la ejercitan más. Aunque creo que también que de ahí en adelante me va a venir mejor empezar a usar el MV si es que quiero hacer proyectos más grandes, porque es que BreadQuest me pasó una cosa, o sea, tiene muchas cinemáticas y no sé si es porque todavía soy malillo programando o si se nota que el programa es de hace más de 20 años, pero cuando le metía demasiados comandos el programa, o sea, se rayaba, o sea, no sabía por dónde cogerlo.
tuve un problema con una cinemática de la panadería en la que aparece Brioche y te para los pies, que llegó un punto que Brioche ya no se quería mover más. O sea, dijo y se quedaba quieto aunque le metiera comando. Entonces, a mitad del juego ya no pude usar la herramienta esta de esperar a que se termine los movimientos. O sea, tenía que usar la general de esperar, que tenía que introducir una cantidad de tiempo para que esperase el juego. Entonces tenía que verme las cinemáticas 40 veces para ver si la cantidad de tiempo que le había metido el comando era suficiente como para no interrumpir la acción. Entonces me sé el guión de memoria. Pero bueno, al final incluso salían interacciones más naturales, entonces tampoco me quejo. Pero bueno, en conclusión, le he acabado pillando mucho amor a este juego y a los personajes, sobre todo por el esfuerzo que le he puesto como persona que no tenía ni idea de nada. Sobre todo estoy muy orgulloso de todo lo que he aprendido y quiero seguir aprendiendo. Así que atentos a cuando saque otra cosilla, ya se verá. Pues adiós y muchísimas gracias por quedarte hasta el final.